Doncs ens hem desplaçat avui aquí a Borda Mateu per fer la prèvia de la Lliga Multisegur que comença aquest cap de setmana i exactament diumenge el Santa Coloma té el primer rival a l'Inter d'Escaldes i avui ens trobem aquí amb Ivan Garrido, com estàs? Hola, buenas, ¿qué tal? I Eloi Gila. Hola, ¿qué tal? Bueno, farem uns petits challenge i que guanyi el millor. Me va a ganar fácil, tío. Porque estoy mayor para tirarme. Tío, pero está ya. Apárate uno, ni que sea, cabrón. No. Por aquí. No. Yo creo que no. Pero me la vas a jugar a mí luego, cabrón. La línea, portero. Voy ahí, Él es más de balonmano, ¿sabes? Claro. Me han engañado, tío. ¿Con la derecha? Ah, ya, va, con la derecha, Con la derecha, Me con todo, ¿Cómo va? ¡Apolosia! No, pues sí. Pavila. ¿Eres tú, tío? Pavila. Fácil, Mucha confianza. ¿Así? ¡Hola! Me gusta esa derechona, ¿eh? Me equivoco yo también. Dale así. Que no sé ni si la con la diestra. Voy ahí, ¡Puesta! Primer gol de mi vida, tú. Hacer como tú, ¡Oh! Al mismo lado de las tres. Vuelvo ahí, Está colocando cada vez más. ¡Ah! ¡Polete! ¡Vamos! Bueno, pues han ganado ellos. 1-0. Al primer sí. Ya que lo he pensado, pero... Vamos, juego del palo, Ahora el palo. Este es más complicado. Vale, pues primera pregunta para Eloy. ¿Quién es el rival a batir en la liga? Pues, si fallas... Debo contestar, claro. Alguero, ¿no? Sí. No. ¿Rival a batir? Venga, me lo voy a jugar. El Santa Coloma. Fútbol Club Santa Coloma. Vale. Somos. ¿Quién bajará y quién hará promoción? Dos equipos. Hay que darle, ¿no? ¡Opa! Tenía muchas ganas de darle. Bájate un poco. Sí. Es que tampoco conozco mucho a los equipos de este año, pero bueno, sí que hemos jugado contra Esperanza y a priori parecían un poquito más flojos, pero es que al final no te puede sorprender cualquier equipo. Al final igual en pretemporada te parece flojo, pero luego te compiten bien. Y arriba, pues, Fútbol Club Santa Coloma, siempre. Vale. Luego. Vale, ¿quién crees que será el pichichi de la liga? Buena pregunta, Mati. Vale. ¿Vale? Está pensando, No. Cerca, sí. Venga, le voy a meter un poquito de presión. Iván Garrido. Venga, arriba. Bien. Me echan la bronca por meter goles, no me echan la bronca. Vale, ¿qué equipos irán a Europa? Está fácil. Está mejor. ¡Bueno! Si no jugaras en el Santa Coloma y tuvieras que jugar en otro equipo, ¿en cuál sería? De la liga tiene que ser. Ahora hay que darle al palo y si no se enfadan.
Ahí lo tienes. Se salva, ¿eh? Creo que lo justo es que también la haga Garry. Venga, agarre la misma. La misma pregunta. Ush. Nope. Iba, ¿eh? Ahora te apuntan las cámaras, ¿eh? Al par de la casa. ¿Qué mejorarías de la Liga Multisegur? ¿Cosa a mejorar? Ahí va. Nope. Toca mojarte. Pues mira, sin quejarme demasiado, porque creo que las instalaciones están muy bien, pero yo creo que el campo en el que se compitiera la liga, pues un poquito mejor, la verdad. Un poco más tipo estadio o algo así, ¿sabes? Pues aquí está la respuesta jodida. Vale, y la última. Vale, en 15 segundos, si no le das, tienes que decir todos los equipos de la liga. ¿Vale? ¡Opa! No se lo sabe, ¿eh? Por eso la daba. No lo sabía. Cuidado. ¡Una! No, 0 goles, Control y chuta. y tiro, ¿no? Sí, sí. Pero vaya pases este. el mejor que se hace, cabrón. Buena. Uy. Joder. Controla bien, nene. Cero, tío. Desempatamos. Bueno. ¡Hostia! Bueno, comer una sed. Y ahora, ¿eh? Bueno. Pasen hoy. ¿Vais a favor o en contra? No, porque si no. Buena, está buena. Míralo. ¡Oh, y la bloca! Nada, de locos. Oh, pechito. ¿Sí? Aquesta es aérea ya, no sé. ¡Buah! Ahora de primeras. Me caigo al suelo, ¿no? Está la buena. Pónmela bien, si no va a ser tu culpa, ¿eh? Va, perfecta. ¡Ah! Le he dado para atrás, ¿eh? ¡Uy! Bueno, Rupi, ya no jugamos. Tócala. De locos. Derrota, Víctor, tío. Está bien. Ara anem a un Esto és de mullar-se. Ens hem mullat una mica abans, però bueno, ara a veure si es mullen els jugadors. Bueno, la primera pregunta, qui lliga més de l'equip? ¿Quién es el que liga más? Un contador. Gerard. ¿Qué has dicho? He dudado con eso también. ¿Lo has dicho? Gerard. Gerard. Y yo Mario. Mario. Bueno, está bien, está bien. Pues queda molt.
Segona pregunta. No tengo novio. Qui és el més fiestero? Gerard. Bueno, Gerard se está llevando la palma, es verdad, ¿eh? O sea sale, Si sales más, hay más opciones. sale mucho Gerard. No, pero No, al final es más joven. Es más joven. Siempre. Es más normal. Sí, se gana así. Vale. La tercera pregunta. Qui és el jugador amb més qualitat de l'equip? 3, 2, 1... Toribio. Mario. Mario y Toribio. Ah, está bien. Es que hay mucha calidad. Hay mucha calidad, ¿no? También. Eso está... La última pregunta. Què preferiu? Guanyar 10 lligues seguides o jugar una fase de grups de Champions? Fase de grupos. Siempre. Lo tenen clar, eh? Lo tenen clar, ¿eh? Y más Pues- después de lo vivido este verano, yo creo que más todavía. Muy Aparte bien. que si juega la fase de grupos es porque ha ganado la liga. Claro. También es verdad. Una Una la tienes asegurada, eso sí. Pero bueno, siempre jugar la fase de grupos de la Champions debe ser brutal. Bueno, y para Andorra ya ni te digo. En cualquier competición europea, al final los equipos que te encuentras, la experiencia, el viajar, bueno, es la élite. Entonces, bueno, yo creo que cualquier jugador sueña con poder jugar algo así. ¿Confiáis en ganar la Liga este año? Vale, confiar siempre hay que confiar. Lo que sí hay que ir paso a paso. De momento empezamos la liga contra dos de los cocos de la liga, así que poco a poco. ¿Cómo veis esta Liga de 10? ¿Más competitiva? ¿Más...? Bueno, yo diría más peligrosa, ¿no? Porque al final, si no mantienes la concentración y el nivel contra equipos, pues bueno, que a lo mejor pues están en la parte baja de la clasificación o a priori son peores que tú, te pueden robar puntos. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso y mantener la concentración y encarar todos los partidos con la misma intensidad y con la misma idea. Pues moltes gràcies, nois, això és tot. Pròximament tindrem un altre equip. Sort per aquest diumenge. Tenéis un rival difícil, el Inter. Bueno, será un partido de estos bonitos de ver. Empezar con un clásico siempre es interesante. Y bueno, esperemos que vaya bien muy bien la temporada. Muchas gracias. Gracias.